¿Por qué una persona voluntariamente comería aserrín, seda, grava y pedacitos de oro? Por ejemplo, para estudiar la velocidad con la que los objetos no comestibles pasan por el tracto digestivo. Y el hecho de que el oro resultó ser el más rápido, el fisiólogo Friedrich Hetzel lo descubrió hace casi 100 años. Él, por supuesto, no está solo. Los experimentos en uno mismo han sido durante siglos una de las principales herramientas de la ciencia, y muchos de ellos pueden parecer una locura. Basta con recordar las pruebas dietéticas del Dr. William Stark, quien en el siglo XVIII, buscando la causa del escorbuto, fue eliminando poco a poco diferentes alimentos hasta morir de desnutrición. Y aquí hay un ejemplo. El antagonista de nuestra era de TikTokers, el bloguero Seared, muere después de un experimento de ayuno de 40 días. Durante los próximos 16 minutos, verán los experimentos más controvertidos que los investigadores realizaron sobre sí mismos. Reunimos experimentos de distinta profundidad, duración y rigor científico, y al final dejamos, en nuestra opinión, el más interesante. Sin embargo, véanlo por ustedes mismos. Aquí cada quien encontrará algo que les sorprenda. Así que, vamos allá. Hace 70 años, antes del experimento de Bombard, las búsquedas de sobrevivientes tras un naufragio en el mar se abandonaban después de solo una semana de haber comenzado. Se creía que no tenía sentido seguir buscando, que ya no habría sobrevivientes. Y después de ese experimento, miles de víctimas de naufragios se salvaron gracias a la experiencia adquirida y a la cancelación del límite mortal de una semana. ¿Qué experimento fue ese? El 19 de octubre de 1952, el médico francés Alain Bombard zarpó del puerto canario de Las Palmas en un bote salvavidas inflable estándar. Y este médico loco pisó tierra firme solo después de 65 días, llegando a la isla de Barbados. En total, el bote de Alain recorrió cerca de 6.000 kilómetros. Llevaba consigo un baúl sellado con comida, por si el experimento resultaba fallido, y antibióticos. Antes de su gran viaje en solitario, hizo una prueba más pequeña con un compañero. Y finalmente, comenzó su experimento, que para esa época, sin navegadores ni teléfonos, era completamente suicida. En el mar, llevaba un diario detallado que incluía muchos indicadores médicos para entender cómo funciona el cuerpo en un régimen tan extremo. La pregunta más importante en medio del océano, en las latitudes cálidas, es dónde y cómo conseguir agua, y cómo perder menos de ella. Bombard encontró varias maneras de obtener esa valiosa agua. Bebía agua de lluvia, el condensado de la vela y de los costados del bote, y la linfa fresca de los peces que atrapaba. Además, también se puede beber un poco de agua de mar durante un tiempo. No más de 5 o 6 días, de lo contrario, ocurre una intoxicación por sal. Y además, aparte de los peces, hay que recolectar plancton. Esto se puede hacer con un calcetín. Es nutritivo. No el calcetín, por supuesto, sino el plancton. Contiene muchas sustancias útiles. La verdad es que hoy en día el plancton seguramente contiene bastante plástico, pero si realmente quieres sobrevivir, eso solo será un condimento más. Al final del viaje, Bombard estaba cubierto de heridas supurantes. La piel comenzó a desprenderse en jirones y perdió varias uñas. Además perdió 25 kilos, pero seguía vivo e incluso relativamente sano. Y el baúl con la comida quedó intacto. Este ejemplo muestra claramente el poder del conocimiento. Porque a las víctimas de naufragios que oyeron hablar de Bombard, esto les salvó la vida. Dormir es simplemente un mal hábito. Así comienza el artículo del arquitecto estadounidense Roberto Fuller, quien ya en 1943 propuso para optimizar la vida dormir según un esquema inusual: 30 minutos cada 6 horas. En realidad, en la naturaleza, el sueño polifásico es un fenómeno común. Muchos animales, a diferencia de nosotros, no pasan toda la noche durmiendo, sino que duermen en intervalos cortos y entre esos periodos se dedican a asuntos más importantes. Se cree que uno de los tipos de sueño polifásico, 15 minutos cada 4 horas, fue utilizado por Leonardo da Vinci para aumentar su productividad. En 1936, el artista suizo Francesco Jost probó este método en sí mismo. Soportó bastante bien el experimento de 48 días, llegando al 10º día a esos mismos descansos de 15 minutos para dormir que usaba Leonardo. En 2005, otra persona probó en sí mismo el régimen de Fuller, el conocido bloguero Steven Pavlino. Durante 5 meses y medio, dormía en intervalos de 2 a 3 horas al día, sin dejar de hacer sus actividades habituales, como conducir. Y sí, manejaba. ¿Algo más? No practicaba el todopoderoso estilo de vida saludable, sino que jugaba al póker por las noches en los casinos de Las Vegas. Ambas experiencias demostraron que el organismo puede adaptarse bastante rápido a los cambios en los biorritmos.
Pero con la productividad todo es más complicado. En cualquier caso, el artista Jost, a diferencia de Da Vinci y Fuller, no creó ninguna obra maestra durante el experimento. Al final, él, al igual que Steven Pavlino, abandonó el sueño polifásico. Pero por cierto, no fue por el deseo de dormir más, sino simplemente porque dormir poco resultó ser incómodo en un mundo donde todos se desconectan por la noche. La fundadora de la empresa biotecnológica BioViva, Liz Parrish, decidió probar en sí misma dos tecnologías anti-envejecimiento desarrolladas bajo su dirección. Una inyección de inhibidor de miostatina, que ralentiza la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, además de una terapia revolucionaria de telomerasa. Su idea consiste en alargar los telómeros, segmentos de ADN cuyo acortamiento está relacionado con el envejecimiento y enfermedades degenerativas, mediante la introducción de un virus modificado en uno de los cromosomas. La propia Parrish afirma que durante la terapia rejuveneció 20 años, porque los telómeros en las muestras de su sangre se alargaron durante 6 meses de terapia, y ese aumento equivale a unos 20 años. Sin embargo, hay dos problemas. En primer lugar, todavía no está claro si la reducción de los telómeros es realmente la causa del envejecimiento o solo un efecto secundario. Y en segundo lugar, el aumento de aproximadamente un 9% en los telómeros, registrado en el caso de Parrish, está dentro del margen de error estándar de las mediciones. Pero los experimentos que comenzaron en 2015 aún continúan, así que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre los resultados. Los experimentos son algo habitual para el periodista A.J. Jacobs. Una vez, durante todo un año, siguió estrictamente todos los principios de un estilo de vida saludable. En otra ocasión, agradeció personalmente a todas, literalmente a todas las personas, sin las cuales no habría podido disfrutar su taza de café matutina favorita. Desde el vendedor en una tienda de Nueva York hasta el minero en Canadá, que extrajo el mineral del que se fabricó el metal de su cafetera. Pero su experimento más audaz fueron 30 días de honestidad radical. Esta práctica de superación personal fue desarrollada por el psicoterapeuta Brad Blanton, quien cree que la principal fuente de la tensión psicológica que nos persigue es que constantemente mentimos y damos rodeos para agradar a los demás. ¿Quieres vivir de forma más sencilla? Sé radicalmente honesto. Según las condiciones del experimento, Jacobs debía decirle la verdad a todos a su alrededor, sin importar las personas ni las circunstancias. En su libro Notas de un conejillo de Indias, él escribe honestamente que al final de la primera semana apenas logró reducir la cantidad de mentiras solo en un 40%. E incluso en esa proporción, la verdad no le facilitó la vida en absoluto. Resultó que muchas personas, en respuesta a la honestidad, también se vuelven más honestas. Y eso no siempre es agradable. El experimento tuvo que ser suspendido porque, si hubiera continuado, le habría costado a Jacobs, primero, su trabajo, segundo, un par de moretones, tercero, una demanda por conducta inapropiada y cuarto, el divorcio de su esposa. ¿Qué crees que pasará después de una dieta así? El director de cine Morgan Spurlock no se puso a pensar, sino que decidió simplemente probarlo en sí mismo y filmarlo. Durante 30 días, en 2004, él desayunó, almorzó y cenó puntualmente en los restaurantes de McDonald's, sin saltarse ningún platillo, desde la hamburguesa con queso hasta el cheesecake. Y siempre pedía porción doble, tamaño agrandado. En total, consumía 5,000 calorías al día, sobre todo porque procuraba no arruinar la pureza del experimento haciendo ejercicio. Los resultados son impactantes. En un mes subió más de 11 kilos, empezó a sufrir cambios de humor, disfunción sexual y problemas hepáticos. Le tomó más de un año perder el peso que ganó y recuperarse. Al menos algo bueno. Poco después del estreno de su película Súper Engórdame, la empresa McDonald's dejó de vender porciones dobles. Subtítulos. James Hamblin no se ha bañado en 5 años. No le cortaron el agua en su casa y no está loco. Es más, es médico e incluso profesor en la Escuela de Salud Pública de Yale. Simplemente él, como algunos otros médicos, cree que la gente moderna se baña con demasiada frecuencia. Al ducharnos con jabón, no solo eliminamos la suciedad y el sudor, sino también parte de los microorganismos, y junto con ellos la grasa natural de la piel que protege contra infecciones y alimenta a las bacterias beneficiosas. Hamblin decidió ver qué pasaría si le daba al cuerpo la oportunidad de volver a su estado natural. En lugar de ducharse todos los días, empezó a hacerlo cada 3 días, y luego dejó de usar productos de limpieza por completo. El experimento, que comenzó por curiosidad, se convirtió en un estilo de vida. Al final no pasó nada grave. Al contrario, la piel se limpió y se volvió menos grasa. ¿Y qué hay del olor?
Al principio, sin jabón, hubo que aguantar. Mientras las poblaciones microbianas en la piel se reorganizaban, el cuerpo olía fuerte y desagradable. Pero después, el ecosistema de la piel se equilibró, y según él, Hamblin empezó a oler ni bien ni mal, sino simplemente como una persona. Si en agosto de 2013 hubieras estado en la orilla del lago Eyasi en Tanzania, podrías haber visto a una persona en shorts que, acostado de espaldas, pedaleaba en el aire como si montara una bicicleta imaginaria. Ese era el antropólogo Jeff Leach, quien acababa de transferirse al intestino, usando una jeringa, las heces de uno de los miembros de la tribu local de cazadores-recolectores Hadza. Se atrevió a realizar este peligroso experimento de trasplante de heces para probar en sí mismo la teoría de la extinción del microbioma, según la cual, debido a los antibióticos y a la abundancia de grasas y azúcares en la alimentación, la diversidad de especies bacterianas en el intestino humano moderno se ha reducido aproximadamente en 1/3. Esto provocó desequilibrios en la composición del microbioma, lo que nos ha llevado a desarrollar una predisposición a muchas enfermedades. Los Hadza tienen uno de los ecosistemas intestinales más diversos del mundo y tienen casi el doble de bacterias que nosotros. Al mismo tiempo, no sufren de enfermedades cardiovasculares y autoinmunes comunes en el mundo civilizado, ni de diabetes ni obesidad. Leach compara el trasplante fecal con el intercambio de genes. El microbioma humano contiene aproximadamente 23.000 genes, pero en total, en nuestro cuerpo hay entre 5 y 10 millones de genes errantes, cuyos portadores son las bacterias que habitan en el intestino. Resulta que durante su experimento de revertir el microbioma al pasado evolutivo, intentó reemplazar el 99 genes en su organismo. Al final, el resultado principal, Leach está vivo y sano. Después del trasplante, solo logró deshacerse de la flatulencia y perder un poco de peso antes de ser acusado de acoso. Estas acusaciones pusieron fin a los experimentos, así que no se sabe cómo terminó todo. Sin embargo, en nuestra época moderna, este tipo de procedimiento ya no es algo extraño desde hace mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, en noticias recientes, una verdadera recuperación milagrosa de 2 pacientes con COVID ocurrió después de que se les trasplantara una microbiota fecal sana. Inicialmente, los médicos que realizaron el trasplante de heces a los pacientes no sabían que ellos estaban infectados con COVID. Este procedimiento, que a primera vista no parece atractivo, les fue indicado por otra razón: para tratar una infección bacteriana aguda. Ambos pacientes estaban en el grupo de riesgo. Uno de los pacientes tenía solo 19 años y su sistema inmunológico estaba debilitado. El otro paciente tenía 80 años. Pero, a pesar de esto, ambos tuvieron una forma moderada de COVID. Así, la temperatura de ambos se normalizó literalmente un par de días después de que subió. Y como dicen, así empezó todo. Ahora planean comenzar los ensayos clínicos de trasplante de microbiota fecal para tratar el COVID. Jasper Lawrence, en 2006, pasó 2 semanas caminando descalzo en busca de letrinas por las aldeas de Camerún. Su tarea consistía en infectarse a sí mismo con gusanos parásitos chupadores de sangre llamados anquilostomas, que son comunes en países con clima tropical y subtropical. A sus larvas les encanta viajar por el cuerpo. Penetran desde los excrementos humanos a través de las plantas de los pies hacia el torrente sanguíneo. Pasan por el corazón y los pulmones, después de lo cual la persona los tose y los traga. Entonces llegan al intestino delgado, donde viven alrededor de 5 años. A finales de los años 1980, el inmunólogo David Pritchard notó que las personas infectadas con anquilostomas rara vez sufrían enfermedades autoinmunes. Más tarde, él mismo demostró que en pequeñas cantidades son capaces de regular las reacciones inmunitarias inflamatorias en sus portadores. Jasper Lawrence, quien sufrió toda su vida de fiebre del heno crónica, alergias y asma junto con sobrepeso, se enteró de este tratamiento radical por su tía, quien lo escuchó en la radio, y decidió intentarlo por su cuenta y riesgo. A los pocos meses de haberse infectado, los síntomas de asma y alergia de Lawrence desaparecieron, dejó de tomar prednisolona y pudo empezar a entrenar, lo que le permitió perder el exceso de peso. Así fue como se convirtió en un conocido defensor de la terapia con gelmintos y está convencido de que los anquilostomas pueden ayudar incluso en casos de esclerosis múltiple. Y esto sería solo un caso curioso, si no fuera por los hechos descubiertos por los médicos que demuestran que realmente existe una conexión entre estas cosas que, al parecer, no tienen nada que ver entre sí. Un grupo de científicos dirigido por Nicholas Furnham, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, decidió averiguar por qué la parte del sistema inmunológico responsable de resistir a los parásitos
provoca una reacción alérgica, así como entender de qué manera elige las proteínas para atacar. La alergia surge porque las inmunoglobulinas, que son responsables del funcionamiento de la inmunidad del organismo, reconocen cierto espectro de proteínas presentes en las plantas y los alimentos. Resultó que uno de los casos más notables de similitud entre las proteínas parasitarias y las alergénicas es el par de proteínas encontradas en el organismo de la Ascaris humana y en el polen del árbol conocido como abedul péndulo. La composición de sus proteínas es idéntica en un 27%, lo que hace que el sistema inmunológico humano reaccione a ellas de manera similar. El autor principal del artículo científico, Nicolas Furgem, comenta los resultados del trabajo de la siguiente manera. Nuestra investigación estuvo dirigida a resolver una pregunta compleja. ¿Qué hace que un alérgeno sea un alérgeno? Demostramos que el sistema inmunológico del organismo reacciona a ciertas proteínas porque tienen similitud con las proteínas producidas por los gusanos parásitos. Resulta que la alergia es el precio que una persona paga por tener inmunidad contra las infecciones parasitarias. Con esta nota optimista, vamos a ir concluyendo. Escriban en los comentarios qué experimentos han hecho consigo mismos en su vida. Y por supuesto, activen las notificaciones para no perderse los próximos episodios. ¡Hasta la próxima!